Buenos días, estimados. La clase pasada finalizamos con la demostración de la ley de Ohm en un circuito muy sencillo en el cual, mediante un interruptor, hicimos la energización de un LED. Recordemos que esta teoría de la ley de Ohm fue publicada en 1827. Vamos entonces a avanzar hasta el año 1854, en la época en que fue desarrollada el álgebra booleana. El álgebra booleana fue publicada por el matemático y filósofo George Boole. ¿En qué año? En 1854. Aunque originalmente fue una teoría lógica, por lo que pues como les comenté, George Boole era filósofo y matemático, entonces él hizo el mix entre la matemática y la filosofía y desarrolló esta teoría lógica de la álgebra booleana, la cual se convirtió en la base de la electrónica digital que conocemos hoy en día. Luego vamos a ver cómo fue que se hizo este desarrollo, dónde se derivó todo el tema. Recordemos que la máquina de Babbage utilizaba únicamente tarjetas perforadas, ¿cierto? Entonces, en donde tendríamos solamente dos valores, o tarjeta perforada o tarjeta no perforada. El álgebra booleana toma este mismo concepto de dos valores o datos binarios, se conocen como datos binarios. ¿Por qué? Porque solo pueden tener dos valores. Como él era filósofo, entonces a estos se le llamaban premisas. Podrían ser una o más premisas, las cuales se utilizaban como entrada. Y dependiendo de la operación booleana que fue desarrollada dentro de esa álgebra booleana de George Boole, entonces se obtenía una respuesta basada obviamente en la operación lógica y en las premisas de entrada, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que el álgebra booleana solo puede tener dos valores. En su momento George Boole los tomó como falsos y verdaderos. ¿Por qué? Porque él tomaba era unos enunciados que yo los llamaba premisas. Entonces yo podía tener valores falso o verdadero, pero no significa que todo debe ser así. Simplemente necesitamos tener claro que sean dos valores. Entonces él lo tomó como falso o verdadero, pero también se puede tomar como negro o blanco, o alto y bajito, lo que nosotros queramos que sea únicamente dual. ¿Listo? Si nosotros cogemos eso y lo enviamos a nuestro circuito eléctrico, que es lo que hemos venido revisando, entonces yo podría decir que si lo voy a aplicar al interruptor, por ejemplo, pues tendría dos estados. O el interruptor estaría abierto o cerrado. Y si me voy al caso, por ejemplo, del diodo LED, que fue nuestro emisor de luz, diría que podría estar en dos estados, o encendido o apagado. Entonces esa es la importancia de lo que vamos a desarrollar más adelante. Ahora vamos aquí pues a desmentir algo que es, pues, digamos que maneja mucho hoy día, se genera mucha información falsa respecto a eso, ¿sí? Y es que se dice que el procesador solo entiende lenguaje de unos y ceros. Entonces, pues, estas son dos mentiras en una. La primera es que el procesador entiende, ¿sí? ¿Qué va a entender un procesador? No entiende absolutamente nada. Ayer vimos que lo que sucede es que cerramos el interruptor y el circuito se energiza. ¿Dónde hay entendimiento ahí? ¿Qué cosa está entendiendo eso? Lo entendemos nosotros, es un circuito. Nadie lo está entendiendo, un procesador no entiende nada de eso. Y segundo, es que el procesador usa lenguaje de unos y ceros. Falso también. Él no utiliza ningún lenguaje de unos y ceros. ¿Por qué? Porque nosotros no le estamos ingresando ni un 1 ni un 0. No. Estamos energizando o desenergizando un pequeño circuito, ¿sí? Le estamos aplicando un voltaje o se lo estamos quitando. No estamos hablando ni de 1 ni de 0, ni estamos hablando que el procesador entiende, no va a entender absolutamente nada. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que por simplicidad, nosotros cuando hablamos en informática que un circuito eléctrico o en una parte del procesador la energizamos, decimos que tiene un valor 1, que vale 1. Y cuando la desenergizamos, pues decimos que vale 0, ¿ya? Pero no es algo que el procesador esté entendiendo. Eso es lo importante. Es simplemente aplicamos o no aplicamos tensión. Y se acabó. Esa es la base de toda la informática. ¿Listo? Entonces, vamos a ver las operaciones booleanas que fueron definidas en esa publicación de George Boole. Tenemos cuatro
operaciones booleanas básicas. La primera de ellas es la operación yes, es la más sencilla. La operación yes únicamente tiene un dato de entrada y un dato de salida. Si la entrada vale 1, la salida vale 1. Y si la entrada vale 0, la salida vale 0. Esta es como si fuera nuestro primer circuito implementado de la ley de Ohm. Nuestro interruptor es la entrada y el estado de encendido o apagado del LED es la salida. Entonces, si el interruptor está abierto, que sería 0, pues el diodo está apagado, que valdría 0. Y si el interruptor está cerrado, o sea, en 1, nuestro diodo está energizado, o sea que valdría 1. Entonces, si mi entrada es 0, la salida es 0. Y si mi entrada es 1, la salida es 1. Eso se llama una compuerta lógica yes. La siguiente operación lógica es la operación lógica AND o conjunción lógica. También se llama de esa forma, conjunción lógica. Se simboliza mediante este puntico de la multiplicación y lo que dice es que la salida vale 1 únicamente si los dos valores de entrada valen 1. ¿Ya? Entonces, esta función requiere dos datos de entrada. Vamos a llamar a un dato de entrada A o a un dato y al otro dato de entrada dato B. Entonces, lo que dice es que si las dos valen 1 o las dos premisas son verdaderas, pues la respuesta va a ser verdadera. En caso contrario, siempre va a valer 0. Como tengo dos variables acá, A y B, pues yo puedo hacer una combinación de 0 y 1 de esas dos variables, ¿cierto? Entonces, puedo tener 4 combinaciones posibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, para esas entradas. Entonces, lo que me dice la operación lógica es que la única forma de que la salida valga 1 es que las dos entradas A y B valgan 1. En el resto de las combinaciones va a valer 0. ¿Listo? Esa es la operación lógica AND. Ahora vamos a tener una operación lógica diferente, que es la operación lógica OR. La operación lógica OR se representa con el símbolo de suma y también tiene el nombre de disyunción lógica. ¿Listo? Entonces, para esto, ¿qué se hace? Lo que dice esta operación es que el resultado es verdadero si al menos una de sus entradas es verdadera. Entonces podemos ir al mismo caso de las entradas A y B y simplemente decir que en nuestras 4 combinaciones 0, 0, mi salida sería 0. ¿Por qué? Porque ambas son falsas. 0, 1 sería verdadero. ¿Por qué? Porque al menos una de las dos es verdadero. ¿Sí ven? Entonces ya tendríamos aquí una salida que vale 1. En la siguiente combinación, que sería 1 y 0, también valdría 1. Y en la cuarta, que estarían las dos entradas activas, entonces nuestra salida sería verdadera o 1. ¿Listo? Ese es en resumen la operación lógica OR. ¿Cuál nos sigue? Vamos ahora a la cuarta operación lógica, la cual se llama la operación XOR. XOR también se suele pronunciar, o disyunción exclusiva. ¿Qué nos dice esta operación lógica? Que la salida es 1 únicamente si las entradas tienen un valor diferente. Es decir, en nuestro primer caso, que las entradas valen 0 y 0, ambas tienen el mismo valor, 0 y 0, no son diferentes. Entonces, en este caso, va a valer 0. La salida va a valer 0. ¿Por qué? Porque únicamente vale 1 en caso que sean diferentes. El siguiente caso sería 0, entrada 0 y la otra entrada sería 1. En este caso, si son diferentes, nuestra salida sería 1. En el tercer caso, 1 y 0, nuestra salida sería 1. Y en el último caso, que tendríamos 1 y 1, las salidas no son diferentes. Valen 1 y 1, valen lo mismo, entonces nuestra salida sería 0. Entonces, como nos damos cuenta, tenemos 4 operaciones lógicas. Cada una de esas operaciones tiene un resultado diferente dependiendo de la combinación de sus entradas. Bueno, vistas estas 4 operaciones básicas, podemos nosotros obtener 4 operaciones derivadas, que sería negando cada una de las salidas de estas operaciones lógicas que ya vimos. Entonces, tendríamos como derivadas la operación lógica NOT, que lo que haría es que si la entrada vale 1, la salida va a valer 0. Y si la entrada vale 0, la salida va a valer 1. También tendríamos la operación lógica NAND. Significaría la AND, pero invertida. Entonces, se nombra como NAND. Esta operación lógica NAND, entonces, es como si yo le colocara
una inversión al resultado de la salida. Entonces lo que haríamos es que cuando los dos datos de entrada sean verdaderos, la salida sería falsa. En el resto de las condiciones de entrada, la salida es verdadera. La misma situación nos va a ocurrir con la operación OR. Para esto entonces se deriva la operación NOR, la cual es como si yo le colocara el inversor a la salida de la operación OR que ya vimos, y entonces tendríamos que la única condición para que el dato de salida sea verdadero es que las dos entradas valgan 0. En el resto de combinaciones, nuestra salida va a ser 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos negando la salida. Y finalmente tendríamos la operación lógica XNOR, que sería equivalente a colocarle una negación a la salida de la operación XOR que ya vimos. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos que la única forma de que los datos sean verdaderos es que las dos entradas sean iguales. ¿Listo? Si las dos entradas son diferentes, pues en vez de valer 1 va a valer 0. Y de esta forma nosotros generamos 8 operaciones lógicas, las cuales fueron, como les digo, desarrolladas en el año de 1854 gracias a George Boole. ¿Listo? Una vez que se desarrollaron estas operaciones lógicas que acabamos de ver, que son 8, adivinen qué se nos ocurrió a los humanos. Ya ustedes saben, ¿no? La combinación. Entonces a alguien se le ocurrió, oiga, ¿por qué no construimos físicamente esas operaciones lógicas? Busquemos una manera de hacer un circuito eléctrico que me represente o que funcione de la misma manera que funcionan las operaciones lógicas. ¿Y por qué se inventaron esto? ¿Por qué pensaron en aquello? Porque si nos damos cuenta, la operación AND es como si fuera una multiplicación. Porque 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Entonces a alguien se le ocurrió decir, oiga, ¿será que entonces yo puedo hacer operaciones matemáticas basado únicamente en estas combinaciones de datos de entrada y salida? Pues de esta forma yo puedo generar la calculadora de Babbage, pero de una forma eléctrica. ¿Listo? Entonces vamos a ver esos circuitos básicos, cómo fueron implementados. ¿Listo?